Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, el número 14 de estas jornadas de verano de eSports Professional. Vamos a hablar de la salud económica y financiera del sector de los eSports, es decir, un tema de absoluta actualidad que importa a muchísima gente y que, bueno, nos daría, ya sabéis que el podcast va a durar unos 12, 14 minutos, pero esto nos daría para estar hablando horas y horas y horas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si estás interesado, pues quédate, que además al final vamos a comentar algunas cositas que pueden ser bastante importantes y si eres seguidor de los eSports, especialmente tanto en lo que es España como en Latinoamérica, esto te interesa porque si tienes algún proyecto dentro y demás, es importante que entendamos cómo está la salud del sector. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por el seguimiento que estáis dando a estos podcasts. Estamos encantados de que os estén gustando tanto, ¿vale? Y bueno, sabéis que la semana que viene va a ser el último programa. Luego tendremos los talleres, ya estamos preparándolos. La semana que viene los anunciaremos y en muy poquito tendréis toda la información de unos talleres que literalmente esta vez, este año, lo vamos a romper. Son unos talleres súper interesantes que no se habían visto nunca en el sector, con unas agentes dentro del ecosistema francamente interesantes y que, bueno, estad atentos que la semana que viene comenzamos a anunciarlos, ¿vale? Vamos con lo que estábamos diciendo, con la salud económica del sector. A ver, básicamente la rumorología y lo que no es la rumorología, lo que nos está diciendo, hablando claramente, es que el sector está fastidiado. Esto es una realidad. eh, Podríamos explicar muchos motivos, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar en dar 4 o 5 claves que creo que son importantes para entender por qué hemos llegado a esta situación y sobre todo bajo ningún concepto quiero que esto se entienda como que el sector está acabado, que los eSports ya no tienen futuro, etcétera, etcétera. Básicamente aquí lo que ha ocurrido es que, por decirlo de una manera que se entienda claramente por todo el mundo, nos hemos venido arriba demasiado rápido, ¿vale? Y quizás hemos intentado forzar la maquinaria dentro del sector de los eSports a algo que para lo que todavía no estábamos preparados, ¿vale? Había mucho hype, el tema de las audiencias, el tema de que si las audiencias están creciendo año tras año un no sé cuántos por cien y esto no se consigue en ningún otro sector, sí, eso era cierto, pero luego todo eso lo tienes que respaldar con determinados modelos económicos, ¿no? Y ahí es donde yo creo un poco que se nos ha ido la cabeza. No voy a utilizar, digamos, o no voy a hablar en este programa de la parte de las marcas y de cómo dependemos tanto de la parte de las marcas y demás, porque yo creo que es algo que ya hemos comentado y al final sería un poco no echar balones fuera, pero solamente centrarlo en una parte que para mí no es el único problema. Evidentemente, el ser patrocinio dependientes es un problema, sobre todo porque con la oferta que tenemos actualmente de contenidos, la gente que tiene poco tiempo para consumir, que se está yendo a otras, no que se esté yendo a otras plataformas, sino que consumen otro tipo de contenido y demás, pues al final las marcas es lógico que también diversifiquen, ¿no? Para mí ese no es el problema. Eso lo que hubiese significado es que habríamos estado en una época en la que tendríamos que habernos reinventado un poco, tendríamos que haber visto el modelo de relación con las marcas para ver cómo funcionar y cómo atraerlas mejor, pero no habría dado lugar a lo que estamos viendo hoy, que son un montón de despidos, empresas que están en quiebra, empresas que están cerrando, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, que eso ocurra, si la interpretación que hacemos es el sector está que se cae, es una malísima interpretación. No es un sector que esté que se cae. Es un sector que tenemos que ver realmente cómo tenemos que plantear una serie de modelos que sean interesantes. Y lo que no ha ayudado es lo que os voy a contar ahora. Quizás a lo mejor buscar las claves a futuro es lo difícil y eso es lo que daría para un debate muchísimo más amplio. Pero yo os voy a comentar 4 o 5 aspectos que creo que han sido muy importantes. Fijaros, por ejemplo, un primer aspecto. Muchos recordaréis, y si no os lo comento, cómo ha habido una serie de informes anuales en los últimos 3 o 4 años por parte de Forbes, ¿vale? Donde se estaba dando una valoración a determinados clubs de eSports que en algunos casos estaban llegando. Quiero recordar que hablábamos desde clubs que estaban valorados, una valoración como empresa, ¿vale? De 100 millones a 400 millones, ¿vale? Para empezar, todo un medio como Forbes, en las primeras dos ediciones que hizo las entidades de este informe, las entidades de eSports más valoradas o mejor valoradas del mundo, ¿no? No tenían o no explicaba muy claramente de dónde salía esa valoración. Luego ha ido refinando un poquito el modelo y ha ido diciendo, bueno, pues esto sale fundamentalmente de dos cosas, ¿vale? Primera, de que hay muchos clubes de eSports que han estado construyendo ladrillo, es decir, han estado construyendo sus propios estadios, el que no es un estadio, pues a lo mejor se ha ido ya
a complejos más amplios, donde puedes tener parte de streaming, parte de restauración, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de Overactive Media, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, sobre todo, también se ha basado mucho en si dispones o si tienes un slot en una plaza franquiciada, en una liga franquiciada, pues digamos como que se ha revalorizado o en esos informes le daban mucho valor, ¿no? Cosa que se ha visto después con el tema de las ligas franquiciadas, que ahora vamos a hablar de ello como segundo punto, que realmente tampoco está siendo tan así, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final se ha creado un hype alrededor del sector que era más hype que algo realista, ¿vale? De hecho, por ejemplo, alguna de las entidades que se mencionan en esos informes de Forbes son de las que más perjudicadas están ahora mismo. Tenemos el caso de Face Clan, se vino arriba, vamos a salir a bolsa, etcétera, etcétera, y al final las previsiones no se están cumpliendo, ¿vale? Con lo cual, como veis, muchas veces si no el propio sector, ese hype que se crea, lo que luego es contraproducente. Por eso nosotros siempre decimos en eSports Professional que al final la gestión de expectativas es tremendamente fundamental. Toda la gente que se forma con nosotros van a estar dentro del sector de los eSports y lo que más hincapié les hacemos es eso, ¿no? Es cuidado con las expectativas, ser realista y no vendas lo que no es, porque al final es contraproducente. Luego tenemos el tema de los precios de los slots, ¿vale? Esto creo que ya lo hemos comentado en alguno de los podcasts previos que hemos hecho. A ver, han sido unos precios realmente exagerados, ¿vale? Se hablaba del tema de la ventana de oportunidad, si ahora no lo compras, luego va a costar mucho más caro y demás. La realidad que nos hemos dado cuenta es que es un modelo al que le quedaba todavía mucho por evolucionar. Y entonces, si le queda mucho por evolucionar, no puedes partir de un precio tan alto, ¿de acuerdo? Al final, nosotros siempre lo hemos dicho, son modelos, por ejemplo, que en Europa no se habían probado nunca. En Estados Unidos, aunque se prueben, estamos hablando del deporte tradicional, nunca se había hecho en este modelo. Y al final, no es que no sean interesantes, pero se está viendo que, desde luego, no son la panacea. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que automáticamente, digamos, y no digo que haya sido algo malo o buscado o que alguien esté haciendo prácticas perversas y demás, ocurre siempre, ¿vale? Inconscientemente, conscientemente, a lo mejor era lo que tocaba y no había otra manera de hacerlo y demás, pero automáticamente ese precio de los slots ha colocado al sector en unas expectativas y con unas posibilidades que a lo mejor no eran las correctas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a partir de ahí, además, dado que las empresas estaban pagando un pastizal por esos slots, 10 millones, 20 millones, 10 millones en el caso de ELEC y LCS, 20 millones en Overwatch, 40 en Call of Duty o con Overwatch, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que al final también ha obligado a los publishers a decir, oye, si estamos cobrándole esto a la gente, tenemos que crear un ecosistema profesional. Y a la hora de crear ese ecosistema profesional, una de las cosas que han dicho es, pues tenemos que tener unos costes profesionales, con lo cual, independientemente de que los jugadores sean considerados atletas o no, tenemos que ponerles unos salarios que sean acordes a esta magnitud de liga o de competición o de evento que estamos creando. Y entonces te dicen, los jugadores de LEC pues no pueden cobrar menos de 200.000 euros al año. Y dices tú, vamos a ver, no es que no pueda hacerse, es que quizás se ha hecho demasiado pronto. Si tú todavía no has contrastado el modelo y sabes clarísimamente que tu modelo de patrocinios es relativamente limitante, lo que no puedes hacer es forzar a que los clubes tengan que pagar salarios mínimos de 200.000 euros a los jugadores cuando sabes perfectamente que eso a nivel de empresa es inviable, porque una persona tiene que cobrar como más o menos lo que es capaz de generar. Entonces, si una persona cobra 200.000 y no es capaz de generar 200.000, automáticamente todo lo que construyas alrededor va a ser un modelo deficitario, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un... Se entiende, repito, el por qué se ha querido hacer, pero quizás a lo mejor hemos ido demasiado rápido, ¿no? Y esto me lleva también, por ejemplo, a una situación que tenemos, por ejemplo, ahora, mucho por ejemplo, he dicho, una situación que tenemos en España. A nadie se le escapa, y cualquiera que esté un poco metido en el sector, que hay clubes españoles que tienen problemas. ¿El por qué? Pues un poco por lo mismo que hemos visto antes, porque al final se ha querido profesionalizar una competición, lo cual es perfectamente lícito y había que hacerlo, ¿vale? Pero quizás el sector todavía no era capaz de soportar esa profesionalización. Tú al final quieres profesionalizar, quieres hacer que los equipos, primero, estén constituidos como clubs, como entidades legales, me parece perfecto y lógico. Que los clubs tengan que pagar un salario mínimo
interprofesional, me parece correcto. Aquí, si os doy incluso un poco mi punto de vista, esto es totalmente personal, creo que el problema no ha estado tanto en un publisher obligando a hacer determinadas acciones, ¿vale? Porque creo que el modelo de vamos a hacer esto profesional, que los clubs tengan una entidad legal, que los jugadores, por Dios, en España, pues eso, cobren el salario mínimo interprofesional y demás, me parecen medidas tremendamente lógicas, que haría cualquiera en cualquier industria, en cualquier empresa, ¿vale? Luego otra cosa es que el modelo funcione o no, pero es lo mínimo con lo que puedes empezar. Donde yo aquí pongo un poquito la llaga, y que me perdonen algunos clubs, es que creo que ha sido los propios clubs, en este caso, a los que se les ha ido un poquito la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay salarios de jugadores, como digo, que no tienen mucho sentido, ¿vale? Y no lo digo porque sean chavales de 18 años y demás. Oye, a mí si un chaval de 18 años me genera dinero, le pago lo que haga falta. Si es que me da igual, como si me lo genera una persona de 65 años o 70, que no se jubile, por Dios. Yo le sigo contratando, ¿vale? Pero al final es eso, hay que mirarlo como un negocio, ¿vale? Entonces, si sabemos que el negocio no está en la parte competitiva, ¿por qué inviertes esa cantidad de salarios en la parte competitiva? Y ahí, como digo, y puede que esté equivocado, ojo, pero no había una limitación por arriba por parte del publisher o del tournament operator de turno, ¿vale? Había una limitación inferior, que era la mínima que se podía tener para que todo fuese legal, lo cual, como digo, una vez más me parece correcto y creo que hemos sido nosotros los que nos hemos venido arriba y hemos pensado que si contrato a tal jugador y le pago tal cantidad de dinero, me va a generar una serie de fans más grandes que luego a lo mejor voy a poder monetizar hablando con las marcas. Bueno, problema, pues que eso, que al final estábamos derivándolo todo a un modelo que sabíamos que tenía, no digo caducidad, porque el modelo va a seguir, ¿vale? Pero un modelo que no puede soportar determinadas cifras y determinadas cuantías, ¿vale? Y luego, de nuevo, pues ha ocurrido en España lo que ha ocurrido en otros sitios. Repito, no es algo voluntario. Pasó en el fútbol, por ejemplo, cuando se vendió a Neymar, pues todos los clubs que le querían vender un jugador al Barça decían, no, pues mi jugador cuesta 200 millones. Y dices, tu jugador no cuesta 200 millones. Ya, pero es que tú tienes 200 millones. Entonces, o me pagas los 200 millones o no te lo vendo. Entonces, al final hay una diferencia entre lo que es el precio y lo que es el valor, ¿vale? Ha habido precios que se han pagado de plazas de Superliga que creo que han sido absolutamente desorbitados, o por lo menos no era el momento de que tuviesen ese precio, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, al final tienen un precio que es diferente al valor, ¿vale? Yo para mí el valor es una cosa, creo que era algo más coherente, el precio se nos ha disparado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos factores han llevado a una situación económica complicada, una situación económica en la que los clubs tienen que ver cómo reestructurarse, tienen que replantear el modelo. No se pueden hacer, no se pueden seguir haciendo unas inversiones como se estaban haciendo ahora, porque, repito, no es que el modelo de las marcas no funcione, es que las marcas ahora también tienen otras opciones diferentes donde poder bueno, promocionar su marca y entonces no podemos estar dependiendo de las marcas, por lo tanto no se pueden estar pagando esos salarios y al final digamos que el mensaje es que, esto sé que es duro decirlo, pero a lo mejor tomadlo como queráis, ¿vale? Yo creo que se me entiende bastante bien. Es dar un paso para atrás, a nadie le gusta dar un paso para atrás, pero con el objetivo de luego poder dar 2 pasos para adelante o 3 o 4, ¿vale? Entonces, creo que como industria, no solamente en España, sino a nivel general, los eSports necesitan replantearse un poquito la situación, necesitan replantearse ciertos aspectos económicos que hemos dado como axiomas y que no lo son y que son perfectamente cambiables o modificables o evolucionables, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues empezar a construir, primero, sobre la base de algo más lógico y con unos órdenes de magnitud más realistas con lo que hay a día de hoy, ¿de acuerdo? Empezar a construir y sobre todo también alrededor de nuevos modelos que permitan que esas cifras, esos órdenes de magnitud vayan creciendo, pero vayan creciendo con algo sólido detrás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que quería que hablásemos hoy. Espero que os haya resultado interesante. Dejadnos todos los comentarios y abrimos debate si queréis en la caja de comentarios. Y bueno, pues la semana que viene tenemos el último programa. Atentos, será un poquillo sorpresa. Estamos todavía terminando de definir qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, creo que os gustará. Y con esto terminaremos lo que son las jornadas de verano por la parte de los podcasts, ¿vale? Pero luego nos quedan en septiembre los 4 talleres que, como digo, la semana que viene tendréis muchísima más información sobre los mismos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por ese apoyo que nos estáis dando y nos vemos en el último programa la semana que viene. Un abrazo, chao.